Y hay que ser realistas. Estas decisiones, Estados Unidos está en todo su derecho soberano, y hay que reiterarlo, en decidir quién se queda en su país y quién no. Y lo que se combate es la migración irregular. Aquel que tiene sus documentos en regla no tiene problema. Que sí es un problema para nuestros países, y especialmente para Honduras. Casi 1.5 millones, entre 1.5 y 2 millones de hondureños se estima que podrían estar en Estados Unidos, porque recordemos, no se puede dar una cifra fija, porque la migración irregular es bastante difícil de contabilizar exactamente. Sí hay ciertas proyecciones, sí hay ciertos datos. Lo más importante, creo yo, es qué está haciendo el gobierno de Honduras. Anoche ya la presidenta anuncia este programa, porque es inminente el retorno. Pero han habido retornos siempre. Los vuelos de deportados han habido 2, 3 veces a la semana, siempre han venido. Y hay que decirlo, este tema, como dicen, nadie puede amarrarlo que se va a quedar aquí. Pero, ¿qué oportunidades ofrece Honduras? Yo escuchaba ayer, por ejemplo, al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, y decía, dentro de ese plan que tiene el gobierno, no nos han llamado a nosotros los empresarios. Y recordemos que en estos momentos se le puede dar un bono, pero la idea pues es que puedan establecerse. Son personas que vienen con un ritmo de trabajo, con una especialidad en oficios, por ejemplo, o en alguna carrera. Porque no todo es negativo dentro de los migrantes. Obviamente el que tiene problemas legales va a venir a la cárcel, ¿verdad? Pero el otro viene a establecerse. Está aquí con nosotros, y le agradezco al vicecanciller Gerardo Torres que nos acompañe esta mañana, porque es importante conocer cómo va a ser esto. O sea, la presidenta ayer anunciaba este programa. Hay financiamiento. Estamos amarrados con lo que está sucediendo en el Congreso Nacional. Tantas nebulosas. ¿Hay o no comunicación realmente con el gobierno de Estados Unidos? Porque una cosa es lo que se diga políticamente, y otra cosa es lo que es real. Muchísimas gracias, vicecanciller, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Selma. Buenos días. Un honor estar aquí en BTV y poder platicar con usted sobre este tema que es de tal importancia para el país. Mire, el primer punto. ¿Hay o no diálogo con la administración de Donald Trump? Porque una cosa es que presidente Trump, hable con la presidenta, y otra cosa la comunicación que se puede manejar a través de Cancillería, a través de la Embajada, a través de Migración, porque son diferentes canales y plataformas que se mantienen. ¿Hay o no hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos? Bueno, como ahora todo se dice por las redes sociales, ¿no? Casi todo se pasa en tiempo real, podemos dar seguimiento fácilmente a través de la comunicación que emite la Embajada de los Estados Unidos, el señor canciller, el embajador Wu en Washington, las diferentes autoridades. El diálogo con Estados Unidos es permanente, ¿no? Creo que fue el viernes o el sábado, hubo una reunión del canciller Reiner con la embajadora Laura Dogo, el embajador Wu, en estos días que hemos estado con el tema de la convocatoria de la CELAC, el tema de Colombia, a través de él hemos estado en comunicación permanente con las autoridades del Departamento de Estado, de ICE, de Homeland Security. La comunicación de Honduras con los Estados Unidos es permanente, ¿no? Incluso en el proceso de transición, lo dijimos, una vez que Trump ganó las elecciones, él creó su equipo de transición, y si ustedes se acuerdan, creo que es el 22 de diciembre o el 23 de diciembre, poquito antes de Navidad, el canciller tuvo una reunión en el que era entonces director de Homeland Security, el señor Mayorkas. O sea, nosotros no hemos dejado de tener una relación directa de trabajo con los Estados Unidos, ni siquiera en el periodo de transición. Ahora que están las nuevas autoridades, pues nosotros seguimos trabajando. Por ejemplo, nosotros se nos informó inmediatamente la llegada de Trump, la lista de estos países, son alrededor de 6, 7 países a los que va a llegar el nuevo mecanismo de deportación. Hay que decir que todos los países con Estados Unidos, los países de América Latina y el Caribe, tenemos convenios de deportación. Hay un mecanismo, ¿no? Hay aviones, hay listados, hay sitios de detención previa. Todo eso, todos los estados tenemos con Estados Unidos. Lo que el señor Trump está haciendo es un nuevo mecanismo, que es utilizando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con aviones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que fue lo que generó, digamos, que la primera reacción de los países de América Latina. En esa lista está México, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras. Somos 6 países. Y nosotros éramos como el número 5 o el número 6. Ya vimos que empezaron a llegar esos aviones militares a los otros países. Nosotros sabemos que ya Honduras, en los próximos días, sino que será horas, tendremos la primera llegada del primer avión de estas características. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en el caso de Brasil le dijo a Trump que no le gustaba esa estrategia, ¿no? Que no le gustaba
gente que está en proceso de asilo, gente que estaba trabajando en cosas legales y formales, porque una cosa es haber entrado de manera irregular y otra cosa es dedicarse a actividades irregulares. Yo creo que esa diferencia hay que hacerla, ¿no? No todos son criminales, porque aquí ponen algunos voceros del gobierno de Trump como igual a alguien que ha hecho actos criminales de matar, de asaltar, de traficar droga, con alguien que lo que hizo fue entrar de manera irregular. Y yo creo que eso sí hay que separarlo, porque mucha de la gente que entró de manera irregular trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, paga sus impuestos, es parte de la comunidad, es parte del desarrollo económico de ese país, tiene años de trabajar ahí, sus hijos van a la escuela, van a la iglesia, entonces no son criminales. Entonces, eso Brasil ya dijo, eso no me gusta, dialoguemos sobre cómo lo va a pasar. En el caso de Colombia fue todavía más adelante, Colombia no dejó aterrizar, los aviones tuvieron que regresar a Estados Unidos, aunque aquí algunos colegas periodistas que sacan noticias sin corroborar la fuente dijeron que los aviones habían aterrizado en Honduras, cosa que es totalmente falsa. ¿Qué fue lo ¿Esos aviones colombianos no, esos aviones de los Estados Unidos no aterrizaron en Palmerón? Claro que no, de ninguna manera. Y por ahí circuló la noticia, cuando me preguntaron, dije yo, ¿y cuál es su fuente? No, es que dice el otro medio, entonces es una mala costumbre que hemos agarrado ahora, que un periodista cita a otro periodista y que nunca sabemos realmente cuál fue la fuente de esa información. Pero en el caso de Colombia, ayer aterrizó un avión, no fue de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue de la Fuerza Aérea Colombiana. Ya la gente venía sin Sí, porque lo que está haciendo Colombia es que está enviando sus aviones a recoger a su gente y obviamente clasificando, porque como hay que ser realista, ¿verdad? No todos son santos, no todos son malos. Sí, pero la minoría. Y no podemos, exactamente, criminales. Porque aquel que viene de una prisión, por ejemplo, obviamente tiene que venir esposado, pues, porque claro, no es una persona. Lo que pasa es que en el protocolo de las Fuerzas Armadas todos venían esposados. Entonces, digamos que esta fue como la primera reacción. Trump llega y dice, voy a crear un protocolo nuevo, vamos a usar las Fuerzas Armadas, todos van porque todos son criminales. Eso ha tenido una respuesta de los países de América Latina. Ayer la presidenta dijo que Honduras está en la disposición de colaborar con el envío de aeronaves, con la coordinación con los Estados Unidos, para garantizar que esa gente que no viene saliendo de una cárcel por temas de acciones criminales, sino que fueron capturados, enredadas y están siendo deportados, tengan condiciones distintas. Obviamente también el gobierno de Honduras tendrá un trato diferente. ¿No? Una persona que llega al país porque está cumpliendo una sentencia de matar gente o de traficar droga, tendrá un tratamiento. Pero la persona que se levantó a las 3 de la mañana para ir a trabajar a su puesto de trabajo y fue capturado en una redada y fue enviado 72 horas después al país, esa persona tendrá un trato no de criminal, ¿verdad? Yo creo que esas son las cosas que van entrando como en contradicción y se van llegando a acuerdos. Yo no sé cuál es el miedo de que un gobierno le diga a Estados Unidos, no estoy de acuerdo en eso. Eso no quiere decir que vamos a la guerra, quiere decir que no estamos de acuerdo en ese punto y que vamos a buscar construir nuevos acuerdos. Y eso le iba a decir, está el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en la disposición de construir nuevos acuerdos con el gobierno de Donald Trump, porque están cambiando las reglas del juego. Totalmente, ¿no? Y como yo le decía a unos amigos periodistas, el gobierno que está cambiando es el de ellos, no el de nosotros. O sea, a nosotros nos queda todavía un año más de gobierno, porque hablaban como que, ¿y será que ahora nos vamos a transformar o transmutar en algo completamente distinto? Y es como, no, nosotros tenemos una estructura política, una estrategia política. Quien cambió de gobierno fue a los Estados Unidos y no puede pretender que nosotros cambiemos al ritmo de ellos. Eso es absurdo, pues es como creer que porque Honduras cambie de gobierno, Estados Unidos se va a adecuar completamente a lo que diga Honduras. No, o sea, hay cosas en las que estamos de acuerdo, hay cosas en las que no, y sobre eso es que se van construyendo pues esos nuevos paradigmas, esas nuevas estrategias. Si Estados Unidos quiere deportar, si quiere deportar solo a la gente que tiene hoy, estamos hablando de cientos de vuelos. O sea, en términos logísticos tampoco es como que nos van a inundar el cielo hondureño con aviones de deportados. Eso no es así. Eso le iba a decir, el sistema el convenio de deportaciones que tienen, me imagino que es gradual porque están deportando a varios países, no solamente es a uno. Por ejemplo, a Honduras llegaron los vuelos normales que ya estaban planificados. Mire, se lo voy a poner así, para que lo pongamos en términos que fuéramos nosotros en Honduras. Estados Unidos tiene aviones de Homeland Security y de ICE. Tiene aviones para deportados. En Honduras teníamos un promedio de un máximo de 5 vuelos a la semana. Ese fue el periodo de Obama, que fue cuando más deportados hubieron. En el periodo de Biden eran 2 aviones en promedio a la semana que llegaban a Honduras. O sea, ha habido una reducción en el flujo de gente deportada al país. Ahora bien, llega Trump y dice, no, yo quiero deportar más gente y quiero deportarla más rápido. No tiene las capacidades, estamos hablando de la primera potencia económica del mundo, pero ni siquiera Estados Unidos tenía las capacidades como para decir, vamos a comprar 20,000 aviones para deportar al millón de personas que dijeron que iban a deportar en los primeros 100 días. Eso es mentira. Entonces, ¿qué hace Trump? Se apoya en sus Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso? Pues más presión, más tareas, más responsabilidades para las Fuerzas Armadas de ese país. O sea, también Estados Unidos está viviendo un momento de acomodamiento ante las nuevas políticas del señor Trump y justamente por eso es que se meten las Fuerzas Armadas, porque es más rápido, ¿no? Sin embargo, esos protocolos, como ya les digo, han tenido observaciones fuertes de México, de Colombia y de Brasil. Sí. Honduras ya anunció, solamente para dejar eso claro, que vamos a recibir los vuelos, que estamos buscando mejorar las condiciones de la gente que viene, que no son
criminales. Y ayer la presidenta en la cadena que acabamos de ver, ahora en repetición, lo que dijo es, esto es lo que Honduras va a hacer en contraposición, ya que vamos a aceptar los vuelos, no solamente es que vamos a dejar a la gente así votada, sino que vamos a hacer un programa nacional en la que nos vamos a vincular todo el gobierno, que lo va a dirigir Migración y que está enfocado en darle algún apoyo y alternativas a la gente que regresa de Estados Unidos, que era el sustento económico de sus familias y que no queremos que el impacto sea tan fuerte y que esas familias se queden sin esos ingresos que estaban recibiendo. Sí. Ahora bien, antes de entrar en este programa, sí hay otro tema que a mí, y yo he escuchado mucho, nos han escrito varios migrantes, es el trabajo de los consulados. ¿Cuál es el rol de los consulados de Honduras en Estados Unidos en estos momentos? Porque realmente los defensores de derechos humanos dicen que tienen que ser el puente porque la gente está desesperada, o sea, hay pánico en Estados Unidos en estos momentos. También el impacto que va a tener aquí en Honduras va a ser grande. Recordemos que más del 25% del Producto Interno Bruto depende de las remesas. Y este temor está haciendo de que los niños no vayan a las escuelas. ¿Cuál es el informe que ustedes tienen de los consulados hasta este momento? Bueno, primero para empezar con el inicio de la pregunta, sí hay un temor. Es un temor que no siempre es justificado, pero a nivel legal, pero es totalmente justificado a nivel humano, ¿no? No en todos los estados la ley se aplica de la misma forma. Hay estados que tienen leyes santuarios, que son leyes de protección a algunos migrantes. Lo hablábamos antes de iniciar el programa. Muchas de las órdenes ejecutivas del presidente Trump, no todas han pasado, es cierto, ya salieron en el noticiero, ya fueron muy mediáticas, pero no todas son formales y oficiales, ¿no? Por ejemplo, sí hay estados donde a la gente la pueden tomar, deportar y sacar del estado sin ninguna justificación. Hay estados que están, digamos, compitiendo o contrarrestando a nivel legal, a nivel federal, a nivel estatal, esas políticas. Pero la gente, ¿qué es lo que escucha en el noticiero, ¿no? Y qué es lo que sí pasa en algunos estados, como en el caso de la Florida. Gente detenida sin ninguna falta, gente que está en un tribunal de justicia por una falta de tránsito, el juez le baja la condena, le dice no le voy a decir nada, pero afuera está ICE para mandarlo deportado inmediatamente. Hemos visto todo tipo de videos, también hay un frenesí mediático de uno pone TikTok o uno pone las redes o uno pone lo que sea y son videos y videos y videos de migrantes llorando, de familias separadas, de niños pues muy tristes, ¿no? Porque sus padres están siendo esposados y sacando del país. Y además una narrativa racista insoportable, ¿no? En la que algunos senadores o congresistas ponen eso como que fuera algo bueno, un gran logro. Dice, por fin llegó el orden, por fin llegó el nuevo sheriff, por fin se acabaron los ilegales migrantes criminales, cuando ellos justamente fueron migrantes también. Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces hay todo un discurso que tiene a la gente muy preocupada. Honduras tiene 14 consulados en los Estados Unidos. También, eso fue de las cosas que ayer anunció la presidenta que vimos hoy en la cadena, que es aumentar la capacidad del país de atención consular, que es incluso contratar firmas en los Estados Unidos para apoyo y asesoría legal. Hay mucha gente que no sabe exactamente qué hacer, ¿no? En este caso, hay gente que no sabe cuál es su estatus. Hay gente que es residente, una pareja y la otra no. Hay gente que tiene hijos en los Estados Unidos. O sea, todo eso, como le decía Emma, nos obliga a nosotros a construir respuestas ante esa nueva realidad, que por una parte está lo legal, por otra parte está lo mediático y lo discursivo, y por otra parte está lo que nosotros como Estados tenemos que hacer. Yo creo que lo más importante, vicecanciller, es algo, o sea, son connacionales y van a regresar y este es su territorio, este es su patria. O sea, Honduras tiene que recibirlos, sí o sí tiene que recibirlos. No, que se retengan, o sea, que se frene la migración va a estar complicado, porque usted sabe que estas son situaciones bastante complejas, ¿verdad? Claro. Pero la situación es que sí me alegra de que los consulados estén dando esa respuesta, porque sí escuchábamos mucha preocupación, porque la gente en estos momentos están encerrados en sus casas, no están yendo a las escuelas. Pero también esto va a tener un impacto económico. ¿Se ha medido por parte del gobierno el impacto económico que va a tener el envío de remesas? Claro, o sea, va a haber una reducción. O sea, no toda la gente que manda remesas es gente que está en esa situación irregular, ¿no? ¿De cuánto proyecta más o menos ustedes la reducción? Eso es muy difícil porque, bueno, o sea, Estados Unidos está hablando de una deportación inicial de la gente que está detenida ahora. Pero también hay una proyección de más de 200,000 que están siendo identificados, que están en diferentes procesos. O sea, imagínense en cuánto tiempo Estados Unidos podrá hacer esas redadas, en cuánto tiempo lo podrá mandar al país. Sin embargo, aunque no esté pasando, aunque la gente no esté, como le decía yo, inundado el cielo hondureño con aviones de deportados, ya usted lo dijo muy bien, hay una reacción psicológica. O sea, la gente no está yendo a trabajar, la gente no manda a los hijos a la escuela, están encerrados en sus casas. Ni a las iglesias están yendo, ¿eh? Óigame, es que hay gente, esos que le digo yo, que tienen ese lenguaje racista, que dan recompensa, que anuncian $1,000, $5,000 por cada ilegal, por cada migrante entregado. O sea,
son políticas realmente que hace tiempo no se miraban aquí cerca en la región, que la hemos visto en otras partes del mundo, que lo vimos en Europa, mucho con el tema del conflicto en el Medio Oriente y la islamofobia, que incluso hubo gente asesinada, ¿no?, por temas de racismo. Pero imagínese usted que yo soy un hondureño, ¿no?, y por esas cosas de la vida me fui en avión, me hice residente, trabajo, y hay otro hondureño que se parece mucho a mí, pero es centro mojado. Entonces yo, como ahora me creo trumpista, ¿no?, y me creo republicano y Make America Great Again, llamo a ICE y digo, aquí hay un ilegal hondureño, ¿no?, y quiero mis $1,000. O sea, también hay una complicidad, ¿no?, en algunos sectores. Pero hay que ser realistas también, ¿verdad? Estados Unidos es un país que puede tomar las decisiones que quiera, como las puede tomar cualquier país, ¿verdad? No, de acuerdo, yo me estoy refiriendo al hondureño, ¿no?, o al latino. ¿Usted cree que el mismo hondureño se ha dado vuelto, como dicen los parejos, como decimos? Óigame, aquí hay gente que está viendo lo que está pasando y sigue haciendo el bailecito de Trump. Es como que no hay sinapsis en la cabeza de esa gente que pueda hacer una relación entre lo que está diciendo, promoviendo como algo bueno, por un tema ideológico. O sea, hay gente que hace eso porque considera que... Pero yo he visto gente que está de la misma resistencia de ustedes que hace el bailecito de Trump. Que hace el baile diciendo Make America Great Again. Sí, no es yo los he visto, ahí lo voy a mandar. Mándemelo, pero no pero es cierto. Sí lo han hecho. O sea, yo miré un video ahí que la gente dice que ya no puede bailar así uno porque es Trump. Hay gente que se pone la gorra de Trump, yo creo que no hay que confundir eso. Hay gente que se pone la gorra de Trump y hace el baile haciendo una emulación a Trump. Make America Great está bien para los Estados Unidos. Pero también ustedes también tienen una afinidad, por ejemplo, con Venezuela, una afinidad con la izquierda. No, y cada quien tiene derecho a buscar la ideología. De acuerdo, está todo bien. Pero yo creo que por temas ideológicos, no poder ver el drama que está viviendo la población migrante, eso es... Eso sí es otra cosa. Y más fuerte. Y luego el de Lula, de Brasil, pues ellos están enviando sus aviones a recoger a esos compatriotas. ¿Para qué? Para que no se clasifique lo que nos explicaba también el vicecanciller. O sea, no es justo que se trate como un criminal a una persona que estaba trabajando, que llevaba una vida decorosa y que entró irregularmente a Estados Unidos. Son dos cosas bien diferentes, bien diferentes. Obviamente, el que es criminal va a ser tratado como criminal y el que es decente va a ser tratado como decente, como debe de ser. Y esa es una de las cosas. Ellos no creen que el flujo va a ser masivo. O sea, que los 261,000 no van a venir de un solo, porque también esto tiene un costo. Sí, fíjese que me acaba de mandar un buen amigo un dato que habla sobre un artículo que salió en The Mirror hace ayer o hoy en temprano, que dice el costo de un avión militar, ¿no? Porque además el uso de aviones militares está avalado por un decreto de emergencia. O sea, Trump hizo un decreto de emergencia para aumentar el flujo de migrantes. El costo por hora de un avión de estos que están llegando a nuestros países es de $71,000 por hora. Eso quiere decir que el avión, y ese es el artículo, por eso me gustó el titular, que dice, el avión que llevó 80 migrantes del Paso, Texas, a Guatemala el jueves, tuvo un costo de $852,000. Mientras un avión de DHS, que es el Immigration and Customs, que es el normal, el avión de deportados, tiene un valor de $8,500. O sea, de $852,000 que vale el avión militar que llevó 80 migrantes a $8,000 que tenía... Pero ya, por ejemplo, Trump se va a economizar, Colombia y Brasil se va a economizar porque ellos van a mandar los aviones. Claro, pero esa ya es una crítica interna del tema de los Estados Unidos. O sea, el hecho de utilizar sus fuerzas armadas, ¿verdad? El hecho de hacer este despliegue es más un mensaje para dentro de los Estados Unidos. O sea, no tanto es un mensaje para nosotros. Yo creo que ahí hay que entender bien cuál es el enfoque y la estrategia del señor Trump. Ese tipo de resistencia interna va a ir haciendo que las cosas se vayan acomodando. Porque es cierto, ahora Colombia mandó aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, pero no le va a mandar aviones todos los días, ni le va a mandar 5 aviones. Sí. ¿Y Honduras cuántos aviones tiene de la Fuerza Aérea hondureña para traer 80? No tiene ni uno. ¿Verdad? Nosotros lo que tenemos son aviones muy pequeños o helicópteros. Entonces, en esa realidad, por eso le digo, quien cambió de gobierno fueron los Estados Unidos. Entonces llega Trump y le da un mensaje de fuerza a sus connacionales, ¿no? Y le dice, bueno, ya llegué yo y ahora voy a hacer las cosas que prometí. Ok, está bien. Sin embargo, ya una cosa es lo que uno dice y una cosa es lo que la realidad le permite. Y en ese sentido yo creo que tener contradicciones con los Estados Unidos no es malo. Yo creo que no hay que pecar de cobardes, ¿no? Hay que decir las cosas. No estoy de acuerdo contigo, pero podemos construir esto para que tú logres tu objetivo y yo logre el mío. Y aquí yo creo que lo que se tiene que hacer es que ese diálogo y estas condiciones deben de ser de manera bilateral, no a través de los medios de comunicación, porque creo que muchas veces se malinterpretan muchas cosas. Claro. Y eso viene a caldear los ánimos, se da el mensaje, todo lo que, bueno, usted es periodista también, usted sabe cómo va la cadena, cuando usted pasa una información, cómo se va degenerando con el paso del tiempo y lo que usted dijo después se vuelve un polvorín. Entonces yo creo que también lo más importante es este diálogo bilateral. Sí. Yo creo que la embajadora Dogu ha sido abierta también con el diálogo, que es la representante del gobierno de Estados Unidos aquí en Honduras, las relaciones que mantienen ustedes a nivel de la embajada, de nuestra embajada en Estados Unidos.
Yo creo que estos son los canales que se deben utilizar realmente para mejorar ese diálogo. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 y también a través de nuestras plataformas que vamos a compartir. Dice, buenos días, vicecanciller. ¿Por qué no mandan esos inmigrantes una parte a Venezuela y otra a Cuba? Total, según Gerardo Torres, esos países son los máximos para vivir, nos dice este televidente. Dice, Trump no quiere saber nada de países de izquierda como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, nos dice este otro televidente. Si quitan ese tratado de extradición, Libre está listo y servido, nos dice este otro televidente. Dice, esos de Libre se hicieron enemigos de USA y ahora están azorrados, dice este otro televidente. Dice, el gobierno debería llamar inversionistas para crear empleo. Vea, estos son parte, dice. Vamos a leer este otro mensaje. Dice, buen día, licenciada Calderón y el invitado, referente a la situación terrible que afrontan los inmigrantes en los Estados Unidos. Siento que esta difícil situación. Esta difícil situación apenas comienza. Ya se sabía que desde que el presidente Trump ganó de nuevo las elecciones, esta situación ya se venía. A mi parecer, las medidas que tomó la presidenta Castro se debió haber tomado desde antes para haberse preparado ya este año 2025. Pienso, a mi parecer, que ya es tiempo que el gobierno y la empresa privada se unan para ver la posibilidad de crear empleos. Ya es algo urgente. Y una pregunta. Hay 2 senadores del estado de la Florida que siempre arremeten contra el gobierno de Honduras. Ayer vi a un senador que le advertía a la mandataria hondureña que si sigue así te va a pasar lo mismo que le pasó al presidente de Colombia. Y me pregunto, ¿qué es que estos senadores tienen empresas aquí en Honduras para que reaccionen o hagan tales advertencias, incluso que se impondrán sanciones si siguen con su política de alinearse con países con regímenes dictatoriales? Realmente preocupa esta situación y no es nada saludable para nuestro país. Muchas gracias, nos dice este televidente. Canciller. Bueno, primero saludos a toda la gente que manda saludos en las redes sociales. Cada quien tiene derecho a emitir su opinión. Las cosas es que a la gente no le gusta cuando uno emite también su opinión, entonces ahí se sienten ofendidos, ¿no? Este es un gobierno socialista, democrático, de corte de izquierda, que ha logrado una reducción del flujo migratorio que no logró ningún gobierno de derecha de los últimos 20 años. Del 2023 al 2024, la presidenta Xiomara Castro logró que el flujo migratorio se redujera en más de 30 puntos porcentuales. Logró también la presidenta socialista de izquierda de este país una reducción de más de 10 puntos de la pobreza y logró una reducción de más de 25 puntos en los índices de delincuencia, crimen y violencia del país. Los resultados de esto los conoce el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente nosotros no tenemos un diálogo con los Estados Unidos basado en pedir clemencia, ¿no? O en persinarse cada vez que uno mira una autoridad de otro país. Depende de un diálogo entre estados y entre autoridades. Y lo que nosotros le tenemos que decir al gobierno del presidente Trump es: las políticas de la presidenta Xiomara Castro han logrado objetivos que a ustedes les interesan. Porque al final del día, lo que le interesa a los Estados Unidos y al gobierno de Trump es que se vaya reduciendo cada vez más el flujo de los migrantes a ese país. Lo pueden hacer a través de la coerción, a través del uso de las Fuerzas Armadas o a través de que los países tengamos mejores estrategias para contener a ese enorme flujo migrante. Si la gente se quiere ir, pues adelante, no es parte de su derecho. Pero que las condiciones en el país vayan mejorando para que cada vez menos gente se quiera ir. Nosotros cuando llegamos a la mesa de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, con el nuevo Departamento de Estado, con la oficina del señor Trump, lo que le decimos es: podemos tener diferencias ideológicas, pero en lo que a usted le interesa, que es la reducción del flujo migrante y en la mejoría de condiciones, nosotros tenemos datos duros, que es de Homeland Security, que es de ICE, que es del Banco Mundial, que es del FMI, en el que demuestran que este país, que puede tener diferencias ideológicas con ustedes, está logrando resultados que nos interesan a los dos. A nosotros nos interesa una reducción del flujo migratorio porque hay mejores condiciones en el país, y a ustedes les interesa una reducción del flujo migratorio y punto. Entonces, en ese sentido podemos trabajar. Yo creo que, como bien lo dijo Emma Calderón en este momento, el tema es que a veces entramos en la lógica de las redes y todo se extrapola y todo se vuelve un polvorín, ¿no? Sin embargo, diferencias políticas, ideológicas siempre hay. Eso de la pleitesía no es una cosa que va ni con Xiomara Castro ni con su gobierno. Nosotros tratamos a la gente con respeto y exigimos respeto en esa misma condición. Si un senador o una senadora le falta el respeto a la presidenta, bueno, si alguien le dice algo, entonces que después que no se quejen. Pero no consideramos que el criterio de una persona es el criterio del gobierno de los Estados Unidos. Decía, ¿no? Un político, yo tuve un altercado en Twitter y él me decía: pero es que ustedes son de izquierda. Y yo, pues justamente la constitución de su país dice que la manera de escoger los gobiernos es a través de la democracia, ¿no? A través de la democracia participativa de la gente. No dice que la democracia solo es buena si el gobierno que escoge me gusta a mí o no, entonces no es democracia. Para eso es como que yo le preguntara a un demócrata qué piensa que ganaron los republicanos, ¿no? No le va a gustar, pero el tema es el respeto a la lógica democrática. Entonces, superar esos complejos históricos que alguna gente tiene en este país es una tarea que hay que seguir esforzándonos. Por mientras, nuestra tarea es con los migrantes, nuestra tarea es con el gobierno de los Estados Unidos, nuestra tarea es mejorar las condiciones de los hondureños. Ayer lo dijo la presidenta, en Estados Unidos, en la ruta migratoria y la gente que está regresando. Sí, porque también estamos hablando de que estos migrantes no solamente están en Estados Unidos, hay en México, claro, hay en Guatemala. Claro. O sea, porque esa es parte de la ruta. Ahora, la sostenibilidad de estos programas
sí me preocupa en el sentido de que no hay aprobación de un nuevo presupuesto. Yo le voy a pedir, Emma, con mucho respeto, que cuando yo en el futuro le pida este video, pues con su permiso yo lo pueda publicar, Claro. para mandarle un saludo a mis amigos del CNA, porque hace poco hicieron una investigación en la que decía que un gobierno no podía mover una línea presupuestaria hacia otra, si así lo consideraba el gobierno. Eso es lo que va a pasar ahorita. Entonces, para que en unos meses haga otro show Gaby Castellanos diciendo de que se movieron, se lo estoy anunciando desde ahora. La presidenta ayer anunció que van a haber presupuestos para programas sociales para la gente que regrese, apoyo crediticio para la gente que regrese, al menos $1,000 de capital semilla para generar nuevos negocios e inversiones, un aporte de $100 de inmediato una vez que lleguen al país deportados, y la creación de cajas rurales y urbanas para la creación de empresas en la que esta gente se pueda asociar y puedan poner las empresas que ellos y ellas quieran. Eso va a requerir, porque el dinero no cae del cielo, sino que tenemos un presupuesto muy limitado. Eso va a requerir que muchos de los programas del gobierno tendrán que tener una transformación y que el gobierno tendrá que dedicar mayores esfuerzos para captar más recursos. Lo decía el viceministro de Finanzas hace unos días. Todos los programas que la presidenta está haciendo actualmente, más del 60% son financiados por fondos nacionales. O sea, no es dinero de otros países, es dinero del gobierno de Honduras que está desarrollando estos proyectos, y además es un dinero que se está pagando sin haberle aumentado más a los impuestos y sin dejar de pagar la deuda externa. O sea, eso está hablando mucho del orden que tiene la presidenta en sus finanzas y la economía. Ahora tendremos que mover programas para poder fortalecer esto y captar más recursos. Y ahí un mensaje es a los diputados del Congreso Nacional. Yo sé que tenemos diferencias ideológicas, pero yo creo que en este momento hay que priorizar por lo que le está pasando al país y lo que le va a pasar, que no fue una cosa que decidió la presidenta Xiomara Castro, sino que decidió el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí vamos a requerir apoyo en dos cosas puntuales. Uno, es en una discusión seria y efectiva del tema de presupuesto de la República, y dos, es la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Si no se aprueba la Ley de Justicia Tributaria, vamos a seguir dejando de captar más de 60.000 millones de lempiras al año de la gente que no le falta la plata, la gente que tiene mucho dinero y que no paga impuestos. 60.000 millones de lempiras anuales eran importantes el año pasado, hoy son urgentes. Entonces, yo sé que le gusta hacer el baile de Trump y que le gusta la gorrita roja de Make America Great Again, pero yo creo que es un momento de ponerse serios y pensar en el beneficio del país, porque si no, esa población migrante no va a tener el respaldo que tiene, y la factura no solo nos la van a pasar a nosotros que estamos en el gobierno, se la va a pasar al pueblo de Honduras, a toda la clase política que no se pudo poner de acuerdo para el beneficio de ellos. Ahora bien, la relación, porque hay otro tema importante, es la relación. Yo escuchaba al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ayer y decía, no se nos ha convocado a los empresarios para este plan de la migración, porque sabemos que el Estado pues no tiene capacidad para generar empleos, sino que tiene que ser la empresa privada la que tiene que generar estos empleos. ¿Ustedes van a hacer acercamientos? Pero ¿O ¿cómo va a generar empleos la empresa privada? O sea, en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, a quien le mando el saludo al director, hay muchos cursos en el que le enseñan a la gente cómo poner empresas. Yo creo que ahí nosotros nos podemos poner de acuerdo muy rápidamente, y yo le tomo la palabra para darle seguimiento a eso. ¿Qué va a pasar? Se le va a dar $1,000 a cada persona para capital semilla, y después se le va a invitar a ser parte de las cajas rurales y urbanas. Las cajas rurales y urbanas han sido muy efectivas, sobre todo en las zonas más pobres y en las comunidades del área rural. Ahora bien, ¿en qué nos puede ayudar la Cámara de Comercio en este sentido? Es en orientar a la gente cómo hacer planes de negocio y cómo poder crear empresas que puedan darle sostenibilidad a ellos y a sus familias y que puedan ser productivas. Pero si la Cámara de Comercio o la empresa nos quiere ayudar, yo creo que ya dije, una de las maneras es dejar de oponerse a que los grandes empresarios, no los medianos, no los grandes, los más grandes empresarios, empiecen a pagar impuestos. Yo creo que eso sería algo saludable. Y segundo, es que decirle a la empresa privada que genere empleos no es tan fácil. Yo no entiendo, o sea, la verdad no termino de entender que, bueno, yo le puedo decir, bueno, hagamos una reunión y le voy a decir yo a la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, genérame 20.000 empleos. No funciona así. Lo que sí podemos hacer es generar un diálogo para que esto que ya el gobierno va a hacer, que es una inyección fuerte de capital en manos de esta población que viene de trabajar, que viene de hacer enorme esfuerzo en los Estados Unidos, pueda tener realmente esa evolución positiva para crear negocios, para crear empresas y para generar sostenibilidad. Sí. Una consulta, el TPS con Honduras se ratificó porque hubo información, desinformación, ¿cómo quedó? ¿Hubo o no renovación? El TPS en Honduras se vence en agosto de este año, y lo que dice la ley en Estados Unidos es que la solicitud de ampliación del TPS se debe de hacer 60 días antes, o sea que estamos hablando a finales de mayo o junio, Honduras tiene que hacer la solicitud. Un tema de desinformación es que a El Salvador le tocaba renovación del TPS, se le dio renovación y empezaron a decir, se le renovó a El Salvador y no a Honduras. No tiene nada que ver, son fechas diferentes. A El Salvador le tocaba renovar a inicios de este año, en el mes de enero. A nosotros nos toca en agosto, y obviamente
el gobierno de la presidenta hará la solicitud y ya estamos trabajando con el embajador Javier Bu en Washington, D.C. para lograr ese objetivo que es la ampliación del TPS una vez más. Sí. Que, si ustedes acuerdan, en el gobierno de Trump, Honduras, que es uno de los principales países expulsores de migrantes, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, con Trump, aceptó ser tercer país seguro. O sea que, según la normativa legal, Honduras era un país al que la gente le iba a pedir asilo. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que hay cosas que sí hemos aprendido, la lección, incluso el señor Trump, de lo que pasó en su primer gobierno. La militarización de las fronteras no dio el resultado que se esperaba. Miren, la gente que ha tomado la decisión de irse y entrar a ese país, nosotros vamos a poder contener a mucha gente, pero va a haber gente de Honduras y de otros países que va a seguir llegando a los Estados Unidos. Nosotros también estamos, y le hemos dicho al gobierno de los Estados Unidos, Honduras, América Latina, está en la disposición de conversar con ustedes. Esa gente no es criminal, esa gente lo que está buscando son opciones, ¿verdad? Y la militarización de la frontera lo que va a hacer es generar más precariedad para la situación que ya es difícil. Entonces ya no se van a tener que enfrentar solamente a los coyotes, a la trata de personas, a las redes criminales, sino que a aparatos armados y militares. O sea, si no se maneja bien esto que está pasando, podemos estar cerca de una crisis humanitaria que no solamente es de Honduras, que no solamente de América Latina, sino que también es de los Estados Unidos, sí, y que le va a pegar a los Estados Unidos. Entonces, por eso es que la presidenta, retomando, porque yo sé que ya nos queda poco tiempo, decía ayer en el comunicado sobre la suspensión de la reunión de CELAC, hay países que por otras valoraciones no quieren que discutamos. Nosotros creemos que eso no es lo sano, ¿no? Creemos que lo sano es discutir, porque no se trata de que seamos enemigos de Trump, porque yo soy más amigo de Trump y que levanten la mano para que Trump lo voltee a ver. Se trata de una situación real que va a generar una crisis humanitaria y que ya la está generando y que empieza a desarrollarse. Y hay algo también, ¿verdad? En esta crisis humanitaria no va a ser como un desastre natural, que va a haber un apoyo internacional, porque ahorita cada país está solucionando sus problemas. Cada país está... Por eso, y fíjense que justamente cada quien está viendo cómo ve la... Porque no solamente aquí, Europa lo está viviendo. Europa lo está viviendo, bueno, Sudamérica lo está viviendo, ahora con el tema de Ucrania. Los países europeos que habían llegado a un estatus, Polonia, por ejemplo, que se imaginaba Polonia hace 10 años que iba a tener el flujo, hay casi 1 millón de ucranianos en Polonia. Los polacos ya no saben qué hacer porque la gente está en la calle, porque no hay trabajo. Entonces, el fenómeno de la migración... Y la cuestión es eso, que la solución tenemos que buscarlo a lo interno. El tiempo se nos ha acabado, vicecanciller. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted por la invitación y siempre a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias al vicecanciller Gerardo Torres por habernos acompañado.